Empezamos hace 8 días una miniserie titulada 8 bendiciones espirituales. 8 bendiciones espirituales. Hace 8 días vimos 4. Hoy voy a tratar de terminar con las otras 4, pero quiero hacer un repaso breve. ¿Por qué versículo 3 dice que nos bendijo Dios con toda bendición espiritual? ¿Por qué dice que nos bendijo con toda bendición espiritual? Versículo 3. ¿Por qué dice así? Mire, dice así porque somos criaturas espirituales. Los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Los que han nacido de nuevo. Los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Aquellos que están caminando bajo el liderazgo, bajo la dirección del Espíritu Santo y de Cristo, somos criaturas espirituales, no solo criaturas físicas, somos criaturas espirituales, criaturas que tenemos un cuerpo humano y no criaturas que tienen un cuerpo y tienen espíritu. Hay personas que dicen: yo tengo cuerpo, alma y espíritu. No, usted tiene un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su cuerpo. Por eso es una criatura espiritual. Espero que el Espíritu Santo siga trabajando y les muestre esta revelación y esta verdad. Entonces, partiendo de esa primicia, partiendo de esa verdad bíblica, el apóstol habla de 4 bendiciones hace 8 días. Vimos, como dice, hay un resumen que escribí para ustedes en el boletín. Número 1, fuimos escogidos. Usted fue escogido por Dios. Usted fue escogida por Dios. Hay personas que me dicen: a mí nadie me habló, yo vine solo. Dios te escogió. Amén. Usted es escogida por Dios. Número 2, vimos que fuimos adoptados, versículo 5 de Efesios 1, como hijos o como hijas. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, les da derecho de ser hijo de Dios. Y vimos hace 8 días que el Hijo de Dios, usted, está en el mismo estatus de Jesucristo. Usted es hermano, es su Salvador, pero es hermano de Jesús, en el mismo estatus. Gloria a Dios. Nadie dice gloria a Dios por eso. Usted está en el mismo nivel de Jesucristo. Créalo, deje que el Espíritu Santo desarrolle esa verdad en su vida. Y número 3, vimos que fuimos aceptados. Versículo 6 de Efesios 1. Estoy usando la versión 60, ¿verdad? Aceptados. Dios le aceptó. Dios le aceptó. Miren, hay padres que no aceptan a sus hijos. Porque el hijo no salió como el papá. Porque no tiene la habilidad del papá. Ahora que el señor Trump ganó en Estados Unidos la presidencia, se están pasando muchas historias reales de los antecedentes de Donald Trump, del abuelo, del bisabuelo, del papá. Y un hermano de Donald Trump se hizo alcohólico porque nunca le llegó a la expectativa, a lo que el papá quería. El papá le decía: mira, tú eres un Trump, tú eres un vencedor. Tú no eres un perdedor. Es que no se puede. Es que está muy difícil. Y llegó un punto que no lo aceptaron y se volvió alcohólico. Usted ha sido aceptado por el Rey de Reyes, que es su papá. ¡Qué bendición! Ha sido aceptado, lo acepta y lo ama y lo quiere.
Eso es algo que usted debe de creer y debe usted de valorar. Amén. Y fuimos redimidos. No solo nos aceptó, nos redimió. Y algunos le di Efesios 2, del 1 al 3. Si usted no vino hace 8 días, léalo después. O bueno, lo vamos a leer para ver qué significa. Él os dio vida a vosotros, a ustedes. ¿Cuándo? Efesios 2, del 1 al 3. Cuando estabais muertos en delitos y en pecados, lejos del Señor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, deseos de la naturaleza humana, haciendo la voluntad de la carne, de la naturaleza humana y de los nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. ¿Le basta este versículo? Espero que sí. Una persona me dijo el domingo, hoy no vino, está ahí sentadita, no me basta, y si quiero más. Búsquelo en la Biblia, le dije. Siga la referencia y búsquelo, ahí hay más. Fuimos redimidos porque así estábamos. Pedro dice comprados. Otra vez. Eso es redimir. Y Pedro dice no con cosas corruptibles, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, número 5. Continuamos con la serie. Espero poderla terminar porque no quiero quedarme hablando solo. Dice versículo 8 y 9 para ver la quinta bendición. Hay un resumen breve en su boletín también. Dice versículo 8 y versículo 9. Dice que hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar. No solo abunda, sino que sobre y abunda en usted. Es una bendición. ¿Qué cosa? Sabiduría e inteligencia. Tiene la palabra de Dios. David lo entendió y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tiene el Espíritu Santo, guía, ilumina, dirige. Y no tengo tiempo para entrar en más detalles, ¿verdad? Versículo 9 dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer. Mire, un misterio es ¿cuál? Siendo pecador, siendo pecadores, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos elige, Dios nos acepta, Dios nos hace sus hijos legítimos, con el mismo estatus y el mismo nivel que Jesús, su hijo. Misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Según su beneplácito, según su soberanía. No hicimos nada. No había nada en nosotros. El cual se había propuesto en sí mismo. Yo le llamo a esta bendición iluminados. Quinta bendición, hemos sido iluminados. Somos iluminados con la palabra de Dios, ¿sí o no? Somos iluminados con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Somos iluminados cuando usted ora y le dice, Señor, no sé por dónde ir.
pero confío que vas a guiar pensamientos, vas a guiar mis pasos, vas a guiar mi boca, vas a guiar mis palabras. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Somos iluminados. Miren, cuando uno es escogido por Dios, cuando uno es redimido por la sangre preciosa de Jesús, cuando uno es adoptado como hijo, como hija de Dios, cuando uno es aceptado en ese estatus de hijo, de hija de Dios, Dios nos da un nuevo entendimiento. Usted tiene un nuevo entendimiento en cuanto a Dios, que el mundo, que la gente que no tiene a Cristo, que no lee la Biblia, que no cree en la Biblia, no tiene. Usted, por leer la Biblia, por estudiar la Biblia, por ser cristiano, por ser hija de Dios, por ser guiada por el Espíritu Santo, usted tiene un nuevo entendimiento acerca de Dios. Sabe que es su Padre, sabe que Dios le ama, sabe que Dios le perdonó, sabe que un día usted va a ir, ¿a dónde? A donde Cristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Usted tiene un nuevo entendimiento. Y usted también tiene un nuevo entendimiento en cuanto a las cosas de la vida. Ya usted no se aferra a esta vida, ¿o sí? Hay 3 que no. ¿Y los demás? Mira, el cristiano ya no se aferra a las cosas de esta vida, porque sabe que un día va con el Señor y que todo lo de esta vida va a perecer. Pero me están entendiendo. Entonces, sabiduría, en otras palabras, es entender las cosas profundas de Dios. A eso se refiere. Inteligencia es saber cómo poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Cómo poner en práctica los principios bíblicos. Y mire, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no camina con Cristo todos los días, ¿no entiende? No entiende esto que le estoy diciendo. No lo entiende. No entiende cuando el pastor le dice, no se preocupe, Dios proveerá. No sé de dónde, porque no veo claro, ¿verdad? Otro dice, no veo lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y el pastor le dice, Dios está con usted, confíe. No lo entiende. Y mire lo que dice Corintios, si me pone en la pantalla, hermano Enrique, por favor, 1 Corintios 2:14, en versión 60, si es tan amable, 2:14, donde dice que el hombre o la persona natural, o sea, la que vive en la carne, o sea, la que vive en su ambiente natural, la que vive sin el principio de la Biblia, la que vive sin la luz de Dios, la que vive sin la luz de Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Y el que me sigue, dice Cristo, no va a andar en tinieblas. ¿Alguna vez ha tratado de caminar en las tinieblas, en la oscuridad? Bueno, son muy jóvenes ustedes, ¿verdad? No saben de eso. Pero yo tuve que caminar en la oscuridad. Caminos. Qué difícil, qué problemático. Pero mire lo que dice que aquí la palabra, 1 Corintios 2. El hombre natural o la mujer natural no percibe, no entiende, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él o para ella es locura.
Hay gente que así piensa. Eso ya pasó de moda. Eso es locura. Eso no puede ser. Una hermana estaba muy enferma y mandó a llamar al pastor y a los ancianos para que oraran por ella. Y fuimos. Y había llegado de visita una hija profesionista. Y dice, están locos aquí. ¿Cómo llaman al pastor para que oren? Traigan un doctor, llévenla a un hospital. Y le digo, licenciada, lo que usted decida. Su casa, su mamá, usted ya vino. Solo déjeme hacer una oración. Si gusta, si no, con gusto me voy. No entienden, ¿verdad?, las cosas de Dios. No las cree. Se les hace imposible lo que está diciendo el apóstol Pablo. Son locura. No las puede entender. No las puede entender. Otra persona tenía problemas económicos muy serios y le digo, hermana, vamos a orar, hermanos. Y ustedes oren, hínquense, clamen al Señor. Dios va a No, aquí no necesitamos consejos. Aquí no necesito que me predique allá en su púlpito. Aquí necesito dinero para salir de esta situación. ¿Locura? ¿Les son locura? No las puede entender. ¿Por qué? Responde el apóstol Pablo en el mismo versículo. Ahí lo tiene usted en la pared, en la pantalla. Porque se debe discernir. Se debe entender espiritualmente. Usted tiene la bendición, tiene el privilegio de ser iluminado, iluminada por Dios, la quinta bendición. Espero lo entienda, me haga yo entender y espero lo crea y espero lo viva, espero lo confirme. ¿Conoce usted a alguien que dice, yo no puedo entender la Biblia, me da sueño? ¿Conoce a alguien? ¿En qué mundo viven que no conocen a nadie? O tal vez no habla de esos temas usted, ¿verdad? Le llevan a otro tema. ¿Por qué no pueden entender la Biblia? ¿Por qué no pueden entender un estudio bíblico? Simple y sencillamente no son creyentes, no son cristianos, no son hijas de Dios, no son hijos de Dios, porque el Hijo de Dios, la quinta bendición, es iluminado. Yo soy la luz del mundo, Jesús, y el que me sigue no andará en tinieblas, es iluminado. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Usted ya sabe dónde está el camino, quién es el camino, es iluminada, es iluminado. Usted ya sabe dónde, quién es la verdad, es iluminado. Usted ya sabe que nadie va al Padre sino por medio de Cristo, es iluminado. Amén, hermano. Mire qué bendición, mire qué privilegio. Esto debe de llenarnos de gratitud al Señor. Sexta bendición. Sexta bendición. Estamos en Efesios. Ahí está la base de la enseñanza de esta tarde, de esta mañana. Sexta bendición, versículo 10. Dice así: de reunir todas las cosas en Cristo. Sexta bendición, versículo 11. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo tenemos herencia. Ahí en su boletín está la orientación también. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad.
Vea qué hermosa expresión. ¿Quién no quisiera ser creyente? Si al ser creyente recibe todas estas bendiciones. Pero aún así hay gente que no quiere ser creyente, que no quieren a Cristo, que no creen en la Biblia, que no creen en el plan de salvación. Y vea, tenemos herencia. Usted tiene una herencia. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:17, si hijos, dice, también herederos. Herederos, dice, juntamente con Cristo. O sea, coherederos. Otra versión dice coheredera, coheredero con Cristo. ¿Puede imaginar eso? Que Dios le hereda, el Padre le hereda la misma porción que le hereda a su Hijo Jesús. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Respuesta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la herencia? Mire la respuesta en Primera de Pedro 1, versículo 3 y 4. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva, no una esperanza muerta. No la esperanza como la contempla el mundo, tal vez, a lo mejor. No, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia como incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, una herencia reservada para ustedes, para vosotros, es lo que está diciendo. Es una herencia que no va a arruinarse si la economía anda mal. Una herencia que no va a afectarse si la bolsa de valores sufre. Es una herencia que no va a sufrir los cambios del mercado, como dicen hoy los analistas y los especialistas en esa materia. Es una herencia que no se va a perder o no se la va a comer la inflación, como dicen hoy también los analistas y los expertos en ese tema. La inflación es que la inflación se lo está comiendo y el pueblo quedamos igual, ¿verdad? ¿Y cómo que la inflación se come? Ya mi peso vale menos porque la inflación se lo comió. Esta herencia que Dios le da es una herencia que no se la come la inflación. Es una herencia que nadie se la va a robar. Gloria al Señor. Una herencia que usted tiene segura, porque Dios es seguro. Amén, diga amén, diga gracias Señor, qué bendición ser tu hija, qué privilegio ser tu hijo, qué gran gozo, etcétera, etcétera. Entonces Dios promete, hermanos, esa seguridad hasta que usted reciba esas bendiciones. Gracias al Señor. ¿Podemos decir amén a eso? Muy bien, muy bien. Entonces,
Vea qué privilegio. Vea qué privilegio. Vea qué bendición. Y ese es, hermanos, ese es lo que la palabra del Señor nos enseña. Octava bendición. La encuentra usted allí en el séptima bendición. Somos sellados por el Espíritu Santo. Versículo 13. Efesios 1:13. Sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso de sellados por el Espíritu Santo? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir sellados? Usted sabe lo que físicamente, humanamente significa un sello. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino a su corazón, que usted fue sellado, que usted fue sellada. Es el sello, es la garantía. El Espíritu Santo en nuestra vida es el sello, es la garantía de que todo va a salir bien, que lo que Dios le está prometiendo va a salir bien, que lo que Dios dice que usted es y que usted tiene va a salir bien. Es la garantía de ese sello, que todo va a salir bien. ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo puede saber usted que el Espíritu Santo está en su corazón? ¿Cómo lo puedo saber? El sello en mi vida, el sello en su vida es la persona del Espíritu Santo. Pero usted dice, yo no siento nada. Yo no sé si está el Espíritu Santo en mí. Etcétera, ¿verdad? Hay muchas. Pero mire, ¿cómo lo sé? La Biblia responde. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Versión 60, hermano Enrique, si es tan amable de mandarlo a la pantalla. Mire lo que dice. Dice, y note que espíritu está con mayúscula. Y cuando en la Biblia aparece espíritu con mayúscula, siempre, siempre, siempre se va a estar refiriendo al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Por el Espíritu Santo usted siente que es hija de Dios, que es hijo de Dios. Usted percibe que es un hijo de Dios. Usted discierne que es un hijo, que es una hija de Dios. En su mente, usted piensa, yo soy hija de Dios. Dios me va a ayudar. Dios me va a bendecir. El Espíritu Santo es esa bendición, ¿verdad? Es ese sello, hermanos. Él da testimonio. Está el Espíritu Santo dando testimonio a su espíritu, a su vida. ¿Cómo se siente? ¿Se siente una hija de Dios, amada, cuidada, apapachada por Dios? ¿Cómo se siente? ¿Se siente a la deriva? ¿Se siente sola? ¿Se siente solo? ¿Se siente que no hay nadie que le dé la mano, que le fortalezca, que le ayude, etcétera? No, el Espíritu Santo debe de dar testimonio. Si no lo siente,
Si no lo siente, hay un problema. Y se lo voy a decir. Y le voy a decir cuál es la solución. En el nombre de Jesús. Si usted en momentos de apuro, en momentos difíciles, y en lo general, usted siente que no es hija de Dios, que no es hijo de Dios, que Dios está lejos, como que Dios no le oye, como que Dios no atiende su oración, como que a usted no le importa a Dios. El problema es que no ha habido una entrega total, completa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. No lo ha hecho. Tal vez le gustó algo de Cristo, tal vez le gustó algo del Evangelio, tal vez le gustan algunos cantos, pero necesita usted de una manera deliberada, de una manera consciente, de una manera predeterminada por usted, decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco como Señor de mi vida, te acepto como Señor de mi vida, me pongo bajo tus órdenes, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, creo que por ese sacrificio soy perdonada, soy perdonado. Esa es la solución para que usted sienta, experimente que es un hijo, que es una hija de Dios. Y ese es un testimonio que da, porque cuando usted viene a Cristo y lo acepta y lo recibe, el Espíritu Santo también viene y empieza a hacer cambios, empieza a trabajar, empieza a darle amor, empieza a darle paz, empieza a darle todos esos 9 frutos que menciona Gálatas. Y esta mañana, si su experiencia es o ha sido que no siente lo que dice este versículo, que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, no salga de este lugar. Entréguese a Jesús. Crea en Él. Empiece a caminar con Él. Empiece a obedecer su palabra. Empiece a seguirlo en obediencia a lo que Él dice en su santa y en su bendita palabra. Esa es la bendición, queridos santos de Dios. Y eso quiere decir, según versículo 14 de Efesios 1, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Finalmente, usted únicamente estamos seguros en Cristo. La única garantía de seguridad está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Bueno, otra vez el Espíritu Santo es la prueba que vamos a estar en el cielo un día. El Espíritu Santo es la prueba que vamos a ser guardados por Dios. Hay personas que me dicen: Pastor Mancilla, yo creo que perdí mi salvación. Yo creo que no soy salvo. Y de hecho hay iglesias que creen que se pierde la salvación. Oiga lo que le voy a decir. Con esto terminamos. De todas maneras está lloviendo, así que no puede irse. Tengo coche, dicen allá, y mi carro está allá abajo en el estacionamiento. Gloria a Dios. Piensa en el que no trajo coche. Algunas personas se sienten que perdieron la salvación. Algunas personas se sienten que están a la deriva, aunque un día aceptaron a Cristo. Leo la Biblia y no la entiendo. Leo la Biblia y me da sueño. Y entonces mejor no la leo. Oiga lo que le voy a decir. Y trate de... Dios le bendiga. Trate de contestar, aunque no me conteste audiblemente, contéstese a usted misma. Oiga la primera pregunta. ¿Quién le escogió?
¿Quién le escogió? Dios le escogió, es lo que dice la palabra. Dios no falla. Otra preguntita. ¿Quién le redimió? Cristo en la cruz del Calvario. Obra perfecta, obra completa. Él dijo, consumado es, hecho está. Otra preguntita. ¿Quién le dio herencia? Dios. Dios le tiene una herencia y usted es coheredero con Cristo. ¿Quién nos mantiene seguros en Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos mantiene seguros? El Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14, según el pasaje que estamos estudiando, aunque hay mucha escritura más que por el tiempo no se los he dado. El Espíritu Santo. ¿Quién le selló? El Espíritu Santo. ¿Cree usted que Dios fracasa? No fracasa Dios. Aunque Ezequiel dice que la vasija que estaba trabajando el alfarero, que representa a Dios, y el barro que somos nosotros, se deshizo. Y yo le decía, Señor, pero si tú eres perfecto, ¿cómo que se te echó a perder la vasija? Pero una cosa linda, Dios no desechó ese barro. Dios lo vuelve a tomar y lo vuelve a hacer y dice que salió una vasija mejor que la primera. Dios no fracasa. Dios no lo reprueba, pero sí vuelve a darle la lección, a ponérsela más difícil tal vez, y a ponerle otro examen. Entonces, si puede ver la Trinidad interviniendo en su vida, Dios lo pensó. Cristo lo ejecutó. El Espíritu Santo lo aplica a nuestra vida. Entonces, ¿qué? Es asunto de Dios. Es asunto de Dios. Su salvación, su seguridad, es asunto de Dios, ¿sí o no? No es asunto mío. No es asunto suyo. ¿Puede Dios mantenerle a usted seguro hasta que usted llegue a la presencia del Señor? No me oyeron bien. A ver, de este lado primero. ¿Puede Dios mantenerle seguro hasta que usted llegue al cielo? Sí, Señor, tenga esa certeza, tenga esa seguridad. ¿Puede Dios mantenerle seguro, segura hasta que usted llegue con el Señor? Sí, Señor, Dios puede mantenerle seguro. Y usted debe gozarse, y usted debe alegrarse, y usted debe llenarse de gratitud a Dios por estas preciosas bendiciones. Entonces, mire, somos redimidos, somos iluminados y obtenemos una herencia y tenemos un sello y tenemos el sello del Espíritu Santo y asegurando esa herencia a través del Espíritu. Así que desde la eternidad y hasta la eternidad estamos con el Señor Jesús. Amén. Espero que a partir de hoy el Espíritu Santo dé testimonio de lo que usted es. Y si no, reconcíliese con Cristo. Vuelva a aceptar al Señor. Hágalo ahora de verdad. Hágalo ahora con seriedad. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos
muy agradecidos, porque un día nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que seamos tus santos y seamos sin mancha delante de ti. Gracias porque fuimos adoptados como hijos y como hijas tuyas. Gracias porque nos adoptaste en Cristo desde antes de la creación del mundo. Y la predestinación nos asegura que fuimos destinados a ser adoptados como tus hijos. Gracias porque fuimos aceptados. Tu palabra dice que fuimos aceptados en el amado, en Jesús. Gracias porque nos aceptas de la misma manera que aceptas a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque fuimos redimidos a través de la sangre preciosa de Jesús. Hemos sido redimidos de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados y esa redención nos libera del poder del pecado, de la presencia del pecado y de la influencia del pecado, y nos reconcilia contigo por tu gracia. Gracias porque somos iluminados en toda sabiduría y en toda inteligencia. Gracias por esa herencia. Gracias, Señor. Dice tu palabra que en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Gracias porque en Cristo obtenemos una herencia eterna, incorruptible, y esta herencia es una promesa segura, basada en el propósito eterno de Dios y en su voluntad soberana y garantizada por el sello del Espíritu Santo. Y esa seguridad también está basada porque el Espíritu es las arras, es el simbolismo, por decirlo así, de que nuestra herencia hasta la redención está asegurada. El Espíritu Santo son las arras o la garantía de nuestra herencia, asegurándonos la redención y la plena realización de tus promesas en nuestra vida. Padre, si alguien en este día ha sentido o se está sintiendo que no es tu hija, que no es tu hijo, que no ha sido perdonado, que no ha sido redimido, que piensa, siente que no has perdonado sus pecados, Señor, permite que en este momento la medicina el camino es, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pídale perdón al Señor con sus propias palabras si es su caso, o si quiere asegurar su estatus delante de Dios, hágalo. Pídale perdón. Dígale que acepta, que reconoce que Jesucristo es su Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón. Te abro la puerta, te invito a pasar. Ocupa el lugar de Señor, de Rey, de Jefe. Hazme la persona que tú quieres que sea. Señor, confirma este mensaje, confirma esta oración en la vida de cada persona, de los jóvenes, de aquellos que están, Señor, pensando en otra cosa, de los adultos, de todos.
porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice tu palabra en Pedro 2:9. Señor, gracias por amarnos, por hablarnos, por animarnos. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. Y no olvide la promesa para esta semana. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.